Es inevitable referirse a la entrevista que el señor Néstor Morales le hizo al influenciador Wally de Wally Opina. Cuando la sobradez, la poca inteligencia, la soberbia están por encima de la inteligencia y la razón, las entrevistas terminan como terminó esta. El señor Néstor Morales, cuando le tocaron el nervio, porque le dijeron unas cuantas verdades, entre ellas que los influencers no son un simple nichito en que se necesita ética para decir determinadas cosas y tocar determinados temas, no le gustó mucho y cortó la entrevista. Además, trató al entrevistado con cultura como de pandillerito de la calle. Cuando él le hace una observación, el señor Morales le dice que no se metan en esos terrenos porque él conoce muchos temas de su familia, que no le convendría que las dijera al aire, a lo cual Wally le dijo que cuáles eran los temas que él conocía de su familia y no tuvo la entereza de decirlos. Si se mete a decirlos, arranque y dígalos, pero no deje las cosas en el aire. La grosería a la que se refirió el señor Néstor Morales con Wally no solamente es por las malas palabras. Uno puede irrespetar ser grosero con un entrevistado cuando lo ningunea, cuando no le tiene en cuenta su experiencia, cuando lo trata de dejar en ridículo. Acordémonos de la entrevista que por lo menos le hizo en su momento al gobernador de San Andrés, que en su momento le dijo que era un joven pilísimo de 31 años. Acordémonos de eso. Acordémonos de cuando Carlos Romero se fue de un panel porque se sintió irrespetado por la mesa de trabajo del señor que dirige Néstor Morales, de la mesa de trabajo que dirige el señor Néstor Morales. También nomás es escuchar o ver la entrevista que le hizo a la gerente de la imprenta nacional, en donde la irrespeta a más no poder, inclusive llega a sugerir que la imprenta nacional lo que hace es fotocopias de buena calidad. Esto también es grosería. Y no solamente con el entrevistado, sino que uno como oyente a veces se siente incómodo por el irrespeto con que maneja a sus entrevistados. La grosería también se da en estos casos, no solamente por malas palabras y por ofensas, como puede haberlas dicho el señor Wally en algún momento. La sobradez es inaudita y sobre todo cuando una persona de la supuesta importancia del señor Morales la demuestra. Esto sucedió cuando le pregunta a Wally que si él creía que era su competencia. Esto no se trata de competencia como tal. Al señor Morales se le olvida que muchos de los medios tradicionales están perdiendo credibilidad. ¿Por qué? Porque no tratan la noticia como cree que deberían tratarla con la profundidad. A veces uno siente que entrevistan a las personas y no les han sacado todo el jugo a las entrevistas. No les han preguntado lo que uno quería preguntar o que uno quería saber. Yo hago este video, por ejemplo, porque siento que a las noticias le falta desarrollo, sobre todo a esta noticia, por ejemplo. No, como oyente, no admito que se irrespeten a las personas al aire, que se abuse de una posición en ese momento y que se abuse sobre todo porque es el dueño en ese momento de ese tiempo y de ese espacio, porque es quien convoca al entrevistado y le hace las preguntas, lo atosiga, lo acosa, para que diga tal vez lo que él quiere escuchar. La objetividad, el buen trato, el respeto es lo que uno merece como oyente. Sabemos que algunos medios no dicen las noticias como son, no las comunican como son y las manejan a su antojo. Falta esta profundidad se ve claramente, por ejemplo, en el tema de la madrina. La mamá del presidente Duque en ese entonces, en una grabación se escucha claramente cómo es que ella es beneficiada con bienes de la SAE. Cuando se indignó el señor Néstor Morales, cuando acosó
por ejemplo, a el señor Iván Duque diciéndole o haciéndole preguntas acerca de este caso. El caso lo cerró la fiscalía y qué escándalo hicieron. ¿Dónde estuvo la indignación de toda esta gente? Y sobre todo el señor Néstor Morales, que es objetivo, que es una guía en el periodismo. A eso es lo que yo me refiero. Las noticias deben tratarse con igual rasero para todo el mundo, sea quien sea. Esto no es que porque me conviene y yo callo, lo trato o lo digo así, no. Por último, acordémonos de lo que pasó con Néstor Morales y Buenaventura, que tuvo que salir a presentar excusas. El irrespeto en él les parece que es una norma. Los medios alternativos están ganando audiencia porque es otra forma de contar la noticia y tal vez con más veracidad que las mismas emisoras. En vez de estar fustigando a quien no debe, el señor Morales debería preguntarse por qué están perdiendo audiencia, por qué emisoras como esta están perdiendo credibilidad, por qué la gente no los escucha con tanto interés como se hacía antes. Eso es lo que debe estar preguntándose y qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que están dejando de hacer. Cuando demostró su indignación, su no estar de acuerdo con las anteriores bodegas que tenía el anterior gobierno, o cuando contrataban influencers para hacerle propaganda al anterior gobierno, donde demostró su indignación, cuando entrevistó a una influencer para decirle lo que le dijo y le preguntó al señor Wally. Eso en ningún momento lo he visto en el señor Néstor Morales. Y como dije al principio, hay influencers de todas las calidades, buenos, regulares, malos. Hay malos, pésimos, por ejemplo, como Poco Poco, que sin argumentos se atreve a decir lo que se atreve a decir en los videos y tiene muchos seguidores y la prueba de ello está en su elección. Esto no debe suceder en un país serio. Por encima de cualquier situación debe primar la objetividad, la decencia, la buena educación, las buenas maneras y el tratamiento neutral de las noticias. A los periodistas se los tiene para informar. Pueden haber periodistas y pueden haber opinadores, pero uno, sobre todo, a uno no le interesa la mayoría de las opiniones que emiten ellos. A uno lo que le interesa es enterarse de lo que sucedió realmente en las noticias. En vez de estar fustigando influencers, hagan la tarea y vean por qué están perdiendo rating, por qué están perdiendo su nivel de audición, sus audiencias, cuando en otras épocas se les creía y se pensaba en ellos cuando se quería uno informar. Los influencers y los buenos influencers llegaron para quedarse y es un medio alternativo que tenemos como público para enterarnos de las noticias que o no tratan en las grandes cadenas o lo tratan superficialmente o no lo tratan como debieran tratar. Gracias a las redes nos estamos enterando de muchas cosas y gracias a las redes es que están cambiando los diferentes países porque por medio de ellas nos enteramos de cosas que en otras oportunidades hubieran pasado de agache. No hubiéramos sabido de ellas si no hubiera sido por los medios alternativos. Para finalizar, uno como oyente, como televidente, merece respeto y merece que los temas sean tratados todos con con igual rasero y con igual profundidad, con igual indignación, sin tener preferencias por nada ni nadie. Para eso es que sirve un noticiero, para informar un periódico. Si uno no encuentra el manejo de la noticia, si uno no encuentra neutralidad, termina pasando lo que está sucediendo con los medios. Se pierde su credibilidad. Y no solamente los medios, sino de quienes lo manejan. Afortunadamente hoy en día
Hay medios alternativos con los cuales nos podemos informar y noticias que vemos que las grandes cadenas no sacan, los medios informativos nos informan y tenemos que tener también el suficiente criterio. Si antes creíamos en las cadenas de radio y supuestamente eran las que decían la verdad, hoy en día también tenemos que creer, pero tenemos la facilidad de investigar, de leer, analizar y tratar de ver las cosas objetivamente, no como antes que teníamos un solo punto de vista y a él deberíamos atenernos. Los medios alternativos, gracias a las redes, llegaron para quedarse y ojalá que los medios alternativos también tengan calidad que en algún momento tuvieron los noticieros tanto en la radio como en la televisión. Hay que apoyar a los buenos influencers y dejar a un lado los malos, los negativos, que no traen nada bueno ni para ellos, ni para la audiencia, ni para el país.